7 señales proféticas que confirman tu riqueza sobrenatural en 40 días. Milagro divino REVLADO. María se encontraba arrodillada en la pequeña capilla del pueblo, con las manos entrelazadas, clamando al cielo. Las velas iluminaban las paredes de piedra de la iglesia, creando un aura sagrada que envolvía su ser. Su corazón palpitaba con anhelos profundos, mientras Juanito y Sofía jugaban felices en la entrada, ajenos a la turbulencia que enfrentaba su madre. Allí, entre susurros de fe y murmullos de devoción, la comunidad se unía cada domingo en fervientes oraciones a San Judas Tadeo, el protector de las causas perdidas. Pero en el alma de María, la lucha se tornaba cada vez más intensa. Una noche, mientras la vigilia tomaba fuerza, el anciano don José se acercó a ella con una mirada que irradiaba sabiduría divina. María, dijo, Dios ha puesto en mi corazón un mensaje para ti. En 40 días, verás manifestarse riquezas sobrenaturales en tu vida. Al escuchar esas palabras, un torbellino de emociones la abrumó. ¿Riquezas? La esperanza chispeó dentro de ella, pero la sombra del escepticismo, alimentada por las miradas desaprobadoras de su hermano Antonio, la hacía dudar. ¿Qué significaba realmente esa promesa? Los días se deslizaban como el agua entre los dedos, mientras la comunidad se unía en oración, recordándole a María que las maravillas de Dios aún estaban por llegar. Pero a medida que la fecha se acercaba, el terror acechaba su hogar cuando Juanito fue diagnosticado con una enfermedad grave. Una angustia indescriptible le desgarraba el corazón. Las palabras de don José fueron reemplazadas por ecos de desesperación y una búsqueda frenética de soluciones que no llegaron jamás de la mano de su fe. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El día 38 fue un gris nublado, y María se arrastró de nuevo a la capilla, sintiendo que su fe tambaleaba como las llamas de las velas que danzaban en el altar. En ese instante, una paz inexplicable la envolvió, como un abrigo cálido en medio del frío. Allí, en el silencio sagrado, sintió a Dios tocando su corazón. Vislumbra la imagen de San Judas Tadeo en la cera derretida, y sus lágrimas brotaron. Su oración se convirtió en un clamor sincero, y en un giro celestial. Esa misma noche, Juanito comenzó a mostrar signos de mejoría. La alegría llenó el hogar de María como un torrente de luz, pero el día 40 se acercaba, y con él, el destino de su familia pendía de un hilo. En su mente, la promesa de empleo y estabilidad económica susurraba entre el eco de las oraciones. Y mientras la comunidad se preparaba para celebrar un cambio que podía redefinir su destino, María se quedó con una pregunta retumbando en su corazón: ¿sería suficiente la intervención divina para restaurar no solo su vida financiera, sino su profunda conexión con Dios? El misterio de las riquezas sobrenaturales estaba por revelarse, desafiando no solo las expectativas de María, sino también la de toda su comunidad. ¿Qué vendría después? María despertó con una mezcla de nervios y esperanza. El día 40 había llegado. Se sentó en la cama, observando a Juanito, quien dormía tranquilamente, recuperándose lentamente. Un resplandor de fe empezó a brotar en su corazón. Dios, no puedo dudar ahora, susurró, recordando aquellas palabras de don José. Con el amanecer, los rayos del sol comenzaron a iluminar la humilde casa. María salió al patio, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros. La comunidad estaba esperando, listas para unirse en oración. Cada rostro que la miraba estaba impregnado de un fervor emocionante, una anticipación palpable que electrizaba el aire. Se acercó a la capilla, donde el altar estaba decorado con flores frescas y luces parpadeantes. La congregación se reunía en grupos, compartiendo testimonios de fe y confianza. Hoy es el día, hermanos y hermanas, donde Dios cumplirá sus promesas, proclamó el pastor Miguel, levantando su voz fuerte y clara. Su energía era contagiosa, llenando de entusiasmo los corazones presentes. María se sintió impulsada a unirse a la oración en círculo. Mientras todos oraban, sintió que cada palabra resonaba en su ser, llenándola de energía espiritual. Hacia adelante, con fe, gritó, y todos respondieron con un poderoso amén. Esa unidad la hizo sentir parte de algo más grande que ella misma,
un cuerpo espiritual vibrando en sintonía. Pasaron las horas, y el júbilo aumentaba. El día avanzaba, pero aún no había señales de un cambio visible. María, aunque rodeada de amor y apoyo, no podía evitar las dudas que comenzaron a asomarse. Miró a Juanito, quien continuaba en su mundo, ajeno a la lucha interna de su madre. ¿Qué me estás preparando, señor? ¿Cuál es el plan? Pensó, buscando respuestas. La tarde llegó y con ella un sentimiento de inquietud. Los testimonios de otros fueran poderosos, pero ¿quién era ella más que una madre afligida? Se sintió pequeña ante la inmensidad de su desafío. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de la revelación, la actividad en la capilla creció. Se encendieron más velas, el incienso llenaba el espacio con fragancias dulces que buscaban elevar la oración. De repente, en medio del clamor de alabanzas, un nuevo visitante entró en la capilla. Era una mujer de rostro sereno, con ojos profundos que parecían reflejar una sabiduría infinita. María sintió que esa presencia calmaba su turbulenta alma. La mujer se acercó a ella y con dulzura, le dijo: «No desesperes, querida hermana. Las riquezas sobrenaturales vienen en formas inesperadas. Dios está escuchando, y su intervención está más cerca de lo que imaginas». Las palabras resonaron en su corazón como la más hermosa melodía. María decidió aferrarse a la esperanza que aquella mujer había despertado en ella. El momento se hacía inminente, y antes de que pudiera formular una respuesta, un estruendo de risas y aplausos llenó la capilla. La alegría empezaba a contagiarla, pero aún había algo más que le preocupaba. Mientras la comunidad seguía celebrando, un mensaje llegó a su mente: la riqueza no siempre es material. Nuevos pensamientos florecieron, revelándole que el amor, la fe y la salud eran también bendiciones abundantes que necesitaban ser reconocidas y celebradas. ¿Qué significa esto para su futuro? El tiempo seguía avanzando, y María sintió una mezcla de confianza y curiosidad. ¿Cuál sería la sorpresa divina que los últimos días le tenían reservado? Se encontraba en una encrucijada espiritual, y la respuesta aún era un misterio. Las sombras se alargaban mientras la esperanza brillaba intensamente en su corazón. ¿Estaba preparada para lo que estaba a punto de suceder, cuando la verdad se revelara finalmente? Mientras la congregación seguía sumida en alabanzas y risas, un palpable sentido de expectativa llenaba la capilla. Las luces centelleaban con la misma intensidad que el corazón de María, que latía acompasado con la fe colectiva. Pero a pesar de la alegría a su alrededor, el rostro de María se tornaba en un espejo de confusión y anhelo. ¿Qué era lo que realmente esperaba? De repente, un susurro llegó a su oído, un eco que parecía provenir del mismo corazón de la capilla. Con cada palabra, María sintió como si el Señor hablara directamente a ella: la revelación viene para los que creen, para los perseverantes. Sin poder contenerse, cerró los ojos y permitió que sus lágrimas fluyeran. Era un acto de entrega, un reconocimiento de su vulnerabilidad, y en ese momento supo que no estaba sola. Los fieles continuaron con sus vigilias y alabanzas, creando un ambiente tan denso de espiritualidad que parecía haber transformado el lugar en un santuario celestial. La mujer de rostro sereno, que había visitado a María, ahora se unía a la congregación, sus ojos brillando con cada grito de alabanza, y su sonrisa transmitiendo una paz que era imposible de ignorar. María se unió a los coros, sus labios pronunciando cada letra con un fervor renovado. Sentía que su alabanza no era solo para Dios, sino también como un anhelo profundo que ascendía desde su ser hacia lo divino. En ese instante, un rayo de luz entró por la ventana, iluminando el espacio en un resplandor cálido y reconfortante. Era como si el mismo cielo se estuviera inclinando hacia ellos, prestando atención a cada súplica y cada canción. A medida que la tarde se transformaba en noche, el pastor Miguel pidió que todos se reunieran en círculo. Hoy, vamos a elevar nuestra fe juntos, vamos a invocar lo sobrenatural. Cada persona llegó con expectativas, y María se sintió compelida a compartir su alma. Con una respiración profunda, se dirigió al centro del círculo. Hermanos, he luchado con dudas en mi corazón, pero hoy, he decidido abrirme a las maravillas de Dios, confesó, su voz llena de emoción. La congregación respondió con un coro de amén, sus voces como un solo cuerpo que apoyaba su proclamación. Era un momento de verdad, un instante donde la vulnerabilidad se encontraba con el poder de Dios. Antes de que la oración comenzara, la mujer serena se acercó nuevamente a María y le colocó una mano en el hombro. Recuerda, querida hermana, cuando uno se expone, también se prepara para recibir, le dijo con ternura. María sintió como esa simple afirmación removía algo dentro de ella.
Era el catalizador que le permitiría dejar atrás su inseguridad y abrir sus ojos a lo que estaba por venir. Las oraciones empezaron a fluir, las manos se alzaban y los corazones se entrelazaban en un canto de súplica. De repente, un eco reverberante llenó el aire, como si la misma tierra respondiera a sus clamores. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y entendió que estaba en la antesala de un milagro. Mientras las últimas palabras de la oración resonaban en el ambiente, se sintió envuelta en un manto de paz. Dios, lo que sea que tengas preparado, estoy lista, pensó. Sus pensamientos se arremolinaban, llenos de ansiedad y alegría, pero, ¿realmente estaba lista para los cambios que podrían llegar? Aquel momento de conexión se llenó de luz, y los corazones latían con fuerza. El pastor Miguel levantó su voz una vez más, y todos se prepararon para la revelación. Hoy marca un nuevo comienzo, un vuelco en sus vidas. La multitud contuvo el aliento, y María sintió el pulso de su fe vibrar en cada rincón de su ser mientras la atmósfera se llenaba de una energía poderosa. La comunidad unida estaba lista para ver lo que Dios había preparado. ¿Qué revelaciones nos esperan? ¿Cuál es el paquete de bendiciones que llegará en esta noche mágica? Pensó María con una mezcla de temor y expectativa. Las sombras danzaban en las paredes, y el clamor de la comunidad resonaba en los cielos. Cada palabra pronunciada era una invitación. ¿A creer sería este el momento en que todo cambiaría? Las respuestas podrían ser más impresionantes de lo que jamás hubiera imaginado. La luz en la capilla se tornó más intensa, y el aire se llenó de un susurro electrizante. Cada latido del corazón de María resonaba en perfecta armonía con la multitud. La emoción era palpable, casi tangible, y ella podía sentir cómo sus esperanzas se elevaban como burbujas de aire en una fuente. El pastor Miguel extendió sus manos, y un silencio reverente cubrió el lugar como un suave manto. Hermanos y hermanas, lo que se avecina es un momento de transformación. Dios está al borde de hacer algo maravilloso en nuestras vidas. ¿Están listos para recibirlo? Las voces de la congregación estallaron en un clamor unánime, como un eco de un fervor renovado. Amén. María sintió una corriente que corría por su espalda, como si un fuego sagrado recorriese cada fibra de su ser. Con cada palabra del pastor, la expectación crecía. Vamos a declarar juntos, dijo, y a creer en las promesas de Dios. Su riqueza sobrenatural está a la vuelta de la esquina. Abran sus corazones y dejen que el milagro comience. Las manos se alzaron hacia el cielo, y María se unió a la ola de alabanzas. Todo lo que he deseado, todo lo que he lutado, lo pongo aquí, a tus pies, Señor, pensó, mientras su voz resonaba en el coro colectivo. Cada nota musical parecía romper cadenas de dudas y miedos, y la fe se rompía como la luz al atravesar las nubes. La mujer serena, que había estado al lado de María, ahora se movía con gracia, su presencia irradiando paz. Ella parecía estar en otro mundo, sus ojos cerrados, como si pudiera ver lo que venía. María la observó, sus labios apenas murmurando pero su corazón dando gritos de gozo. Es un momento de conexión, sintió María. Un momento donde la comunidad se une no solo en la alabanza, sino en la anticipación. Las luces danzaban sobre las caras de los congregantes, y María se sintió envuelta en un abrazo colectivo. Dios, este es nuestro anhelo, clamó su corazón. Lo que hemos esperado con fe, lo que hemos sufrido en lo oculto, lo traes a la luz. De repente, el pastor Miguel hizo una pausa, y la atmósfera se tornó más densa. Es un tiempo sagrado, declaró con voz firme. Hoy se desatan 7 señales proféticas que revelarán la abundancia de Dios en nuestras vidas en los próximos 40 días. Esa proclamación resonó profundamente en los corazones, como un tambor que marca el pulso de la esperanza. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo nuevamente. ¿7 señales? ¿Qué serán? ¿En realidad puedo esperar un cambio, una bendición tangible en mi vida? Su mente se llenó de posibilidades, y su fe se encendió como un fuego nuevo. Se imaginó el impacto de recibir cada señal, cada milagro, y su corazón saltó de alegría. Prepárense. Continuó el pastor, porque estamos en una temporada de manifestaciones. Estamos listos para que lo sobrenatural se convierta en nuestro cotidiano. Las manos se movieron aún más fervorosamente, y los corazones latían con una sincronización divina. Las promesas de Dios parecían estar flotando en el aire, esperando ser atrapadas. María entrecerró los ojos, tratando de vislumbrar lo que estaba por venir. La congregación se llenó de murmullos de expectativa, y la anticipación llenó cada rincón del espacio sagrado.
¿Qué habrá en estos días venideros? Pensó. ¿Serán pruebas, será gozo, será una mezcla de ambos? El eco de la incertidumbre llenaba su mente mientras la luz seguía brillando con cada clamor de su comunidad. Las sombras comenzaron a danzar de nuevo, pero esta vez, el miedo se había ido. Había un nuevo sentido de propósito mientras la música continuaba y las almas se entrelazaban en la alabanza. María no pudo evitar preguntarse, ¿estaremos listos para recibir el milagro? ¿Seremos capaces de ver lo que Dios tiene preparado? Las palabras del pastor reverberaron en su corazón, como un recordatorio de que la fe va más allá de lo visible, hacia lo inesperado. La expectación se elevó, y a medida que la noche se adentraba, una promesa de transformación flotaba en el aire. María sabía que estaba a punto de cruzar un nuevo umbral de fe y de experiencias divinas. ¿Qué lecciones traería cada señal? ¿Cómo cambiaría su vida en 40 días? Estaba ansiosa por descubrirlo, sabiendo que el tiempo de la intervención divina estaba al caer. El ambiente en la capilla se tornó aún más vibrante, como un campo listo para la cosecha. María inhaló profundamente, sintiendo como cada latido de su corazón se alineaba con el ritmo de aquellos que la rodeaban. Las voces de los hermanos y hermanas resonaban como un mar de fe, un eco que levantaba el espíritu y fortalecía el alma. Hoy, nuestros ojos están abiertos a lo sobrenatural, proclamó el pastor Miguel, su voz profunda como el océano. Dios está listo para revelar su poder. Cada uno de ustedes será tocado por estas señales. Mantengan el corazón receptivo y la mente abierta. La transformación comienza ahora. María cerró los ojos, dejando que las palabras fluyeran en su interior. Se sintió como si cada promesa le susurrara directamente al alma. ¿Qué será de mí en estos días venideros? Se preguntó. La incertidumbre comenzaba a transformarse en emoción, en un fuego sagrado que iluminaba su ser. De pronto, el pastor comenzó a mencionar cada señal. La primera señal será de sanidad. Habrá sanación milagrosa entre ustedes. Aquellos que han llevado carga, serán liberados. Los enfermos serán sanados. ¿Creen en esto? La congregación, contagiada por el fervor, estalló en alabanzas. La madera de los bancos crujió con movimientos entusiastas, y Laura, una joven con aspiraciones de viajar al extranjero, clamó, «Amén, Señor. Hazlo en mi vida». Su fe era un faro que iluminaba a otros. Después, el pastor continuó, «La segunda señal traerá restauración. Relaciones que se han roto se sanarán. Amistades perdidas serán recuperadas. Dios restaurará lo que parecía imposible». Los murmullos de sorpresa recorrieron la capilla. María sintió una esperanza renovada. ¿Podría ser que las tensiones con su hermana finalmente se resolvieran? Preparémonos para ver las maravillas, gritó el pastor, levantando sus manos. La tercera señal será abundancia. Prepárense para recibir oportunidades sorpresivas en sus trabajos. Las puertas que estaban cerradas se abrirán. ¿Abundancia? Esa palabra resonó en el corazón de María. Luchaba con cuentas, y cada mes parecía un reto. La idea de que Dios pudiera abrir nuevas puertas llenó su ser de luz y calidez. A medida que el pastor enumeraba las señales, el gozo aumentaba. La cuarta sería provisión, la quinta, liberación de cadenas emocionales. María observó a su alrededor, viendo cómo la comunidad se transformaba. Aquellos que habían cargado con temores y ansiedades, experimentaban ahora una paz que los envolvía. Sin embargo, no todo era euforia. Aún faltaba la sexta señal, transformación, dijo el pastor. Ustedes, mis amados, serán empoderados de una manera que nunca antes se han imaginado. No solo en lo visible, sino también en lo espiritual. Ustedes enfrentarán desafíos, pero no duden. Dios va delante de ustedes. María sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Cambios significan sacrificios? ¿Válido el precio que pagar? La pregunta palpitaba en su mente, donde la expectativa se mezclaba con ciertas dudas. Pero recordó el eco de la congregación, la fuerza unida en fe. Y la séptima señal, continuó el pastor con un brillo en los ojos, será el anhelo hecho realidad. Lo que han deseado con fervor, lo que han anhelado con lágrimas, será entregado en su momento. Solo mantengan la fe. Las luces resplandecían, y María sintió que podía tocar el cielo. La voz del pastor era como música, y su cuerpo vibraba con la presencia del Espíritu Santo.
Era el momento de dejar ir el pasado y abrazar el futuro. ¿Estamos listos para movernos hacia lo sobrenatural?, preguntó el pastor, y un poderoso amén surgió de las bocas de todos. Pero María no pudo evitar otra pregunta que brotó en su corazón: ¿cómo impactará esto mi vida aquí y ahora? La atmósfera se llenó de un manto de anticipación, una promesa en el aire, tan real y viva como la luz misma. Los rostros se iluminaron, una mezcla de esperanza, expectativa y miedo a lo desconocido. María sabía que un nuevo viaje comenzaba, un camino hacia lo inesperado. La música comenzó a elevarse nuevamente. En medio del fervor, una claridad profunda se instaló en su ser. Era hora de prepararse para recibir, de llevar su fe a nuevas dimensiones. ¿Qué habrán de traer esas 7 señales?, pensó, y en ese instante, comprendió que cada día sería crucial, un paso hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de sostener la fe en los momentos más desafiantes? La luz resplandecía sobre ella, y con su corazón rebosante de emoción, se preguntó: ¿seré testigo del milagro divino en mi vida? La música se elevó, y el ritmo vibrante llenaba el aire como si cada nota estuviera unida al latido del corazón de la capilla. María abrió los ojos, sintiendo la energía que la rodeaba. Las manos alzadas de los congregantes eran como ramas que se extendían hacia el cielo, buscando el toque divino que todos anhelaban. La atmósfera estaba cargada de promesas, y su corazón latía con la expectación de lo que estaba por venir. «Vamos a adorar», gritó el pastor Miguel con una pasión desbordante. La congregación se unió en un clamor armónico, elevando sus voces como un solo cuerpo. María sintió el fuego dentro de ella encenderse aún más. Era el momento de dejar que la fe fluyera, de permitir que el Espíritu Santo llenara cada rincón de su ser. Con cada canción, sus temores empezaron a disiparse. Recordó las palabras del pastor sobre cada señal y cómo Dios había movido montañas en su vida. Pero, una duda persistía en su mente, un eco que aún no podía silenciar: ¿y si no soy digna de esos milagros? La música bajó un poco, dándole espacio al silencio sagrado. Aquí, en ese instante, comprendió que la dignidad no era algo que ella lograra por sus méritos, sino que era un regalo divino. Bajo esa luz, empezó a dejar que su voz se uniera a la de sus hermanos, sus palabras se tornaron en alabanzas sinceras, y el aire vibró con una energía renovada. Cuando terminaron de adorar, el pastor Miguel se dirigió a la congregación nuevamente. «Queridos, esta es la oportunidad de entregarle todas nuestras cargas al Señor. Hoy, Él quiere romper cadenas, sanar corazones y abrir caminos». La claridad de su mensaje resonó en el alma de María. Comprendió en ese momento que no estaba sola. Las luchas eran compartidas y la fe de los demás le daba validez a sus propios anhelos. «Que todos los que deseen pedirle a Dios por su milagro, se acerquen», dijo el pastor, extendiendo su mano. Sin pensarlo, María se levantó. El camino hacia el altar se sintió corto, aunque su corazón latía fuertemente, como si cada paso requería un acto de valentía. Al llegar, se colocó frente a la presencia del pastor, quien la miró con ojos llenos de compasión y entendimiento. «¿Qué te trae aquí?», le preguntó el pastor, su voz suave como un bálsamo. María sintió que todas sus cargas podían ser expresadas en ese instante. «Anhelo sanidad para mi familia, restauración en mi relación con mi hermana», comenzó a decir, y a medida que hablaba, las palabras se convirtieron en un ruego profundo por la abundancia que tanto deseaba. El pastor asintió, colocando su mano sobre su cabeza. «Hoy, en el nombre de Jesucristo, recibirás lo que has venido a buscar. Creer es el primer paso, y tú ya lo estás dando». Las manos de quienes se unieron a ella en oración parecían una marea de apoyo, creando un espacio donde el amor y la fe fluían libremente. María cerró los ojos, dejando que la presencia divina la envolviera. Un estallido de paz llenó su corazón, y una lágrima de gratitud rodó por su mejilla. Finalmente, se sintió libre. Con cada lágrima que caía, se llevaban consigo el peso de sus preocupaciones. De pronto, un susurro atravesó su corazón, una convicción nueva. «No estoy sola en esto. Dios va a actuar. Él ya está obrando». El pastor, con un brillo en los ojos, declaró: «Dios conoce tus anhelos más profundos y está listo para transformar tu vida. Prepárate para los testimonios que vendrán». Cuando regresó a su lugar, sintió que había un aire diferente a su alrededor. La congregación había renovado su ímpetu, llenando la capilla con un espíritu de anticipación. Aquellos milagros que parecían lejanos ahora parecían estar al alcance de su mano.
La confianza de María floreció en cada conversación, en cada intercambio de miradas con sus hermanos. Aquello se estaba volviendo real. Al terminar el servicio, la fe no solo había crecido en ella, sino que se reflejaba en cada persona que la rodeaba. Sin embargo, algo intrigante pululaba en su interior. María sabía que el camino hacia lo sobrenatural no era solo acerca de recibir, sino también de prepararse para el desafío que vendría. «¿Estaré lista para actuar cuando esos momentos lleguen?», se cuestionó, mientras los ecos de alabanzas aún resonaban en su corazón. Siguió caminando, mezclando sus pensamientos con el murmullo esperanzador de su comunidad. La transformación estaba comenzando, pero, ¿estaba ella dispuesta a seguir la guía de su fe en las pruebas venideras, con el corazón encendido de fe, y el misterio del futuro ante ella? Sabía que las verdaderas maravillas estaban por manifestarse. ¿Cómo se manifestará todo esto en su vida, y qué estará dispuesta a ofrecer para recibir el milagro? María salió de la capilla con el corazón latiendo al frenético ritmo de sus pensamientos. Era como si cada paso la acercara a un destino que anhelaba, pero que también le daba miedo. La oportunidad de recibir un milagro la llenaba de esperanza, pero la pregunta seguía golpeando su mente: ¿estaré lista? Mientras caminaba, sus amigos y otros congregantes la rodeaban, compartiendo historias de sus propias luchas y cómo la fe había sido su ancla en medio de la tormenta. «Este mes va a ser diferente, María», decía Ana, su amiga desde la infancia. «He estado orando por un cambio, y siento que algo grande viene». Los ojos de Ana brillaban con una mezcla de emoción y anticipación. Aquellas palabras reverberaron en María. Era como si hubiera encendido un fuego en su interior. ¿Y si nuestras oraciones se cruzan de una forma maravillosa?, pensó. En su mente, las posibilidades se multiplicaban. Pero, más allá de los deseos individuales, había algo más: la unión de las oraciones de su comunidad. El poder de la fe colectiva podía mover montañas. Al llegar a casa, el ambiente era diferente. La luz del atardecer se colaba por las ventanas, tiñendo el espacio de un dorado radiante. Recordó la última conversación con su hermana. Aún había una herida que sanar. Se sentó en el sofá, y su mirada se perdió en las sombras danzantes. ¿Cómo puedo preparar el camino para el milagro que anhelo?, se preguntaba. Tomó su Biblia y comenzó a leer. Las palabras parecían cobrar vida, hablándole directamente al alma. Pide, y te será dado; busca, y hallarás. Cada pasaje le vibraba como una melodía conocida, resonando en su interior. La posibilidad de renovación la llena de fe y determinación. Con renovada fuerza, María decidió que debía actuar. Había un trabajo que hacer, un paso que dar. No podría esperar que el milagro llegara sin estar dispuesta a ser parte del proceso. Se levantó y, en un acto desafiante, tomó su teléfono. Marcó el número de su hermana. El sonido del timbre pareció dilatar el tiempo, el latido de su corazón resonaba en sus oídos. «Hola», respondió su hermana con una voz que mostró un leve destello de sorpresa. «Hola, soy yo. He estado pensando, sé que hay mucho que sanar entre nosotras». «Quiero hablar», afirmó María, con una firmeza que la sorprendió. El silencio del otro lado pareció eterno, pero finalmente su hermana respondió. «Está bien. Te espero en casa». María sonrió, sintiendo que cada paso que había dado, cada oración ofrecida, la había llevado a este momento de conexión. Había comenzado a abrir la puerta a la sanidad, no solo para ella sino también para su familia. Un susurro creció dentro de ella, un recordatorio dulce. La fe, cuando se expresa, tiene el poder de transformar. Era un milagro en construcción. Esa noche, mientras se preparaba para la reunión, se sentó en la mesa y sacó un cuaderno. Con cada frase que escribía, una sensación de propósito llenaba su ser. Reflexionaba sobre cómo todo lo que había vivido la había llevado hasta aquí. Se sintió invadida por una paz sobrenatural, como si unos brazos invisibles la protegieran y guiaran en su camino. Pero en el fondo, otra pregunta ardía: ¿y si el camino se torna más difícil de lo que imaginas? Una inquietud que no podía ignorar. La transformación nunca es sencilla, y las pruebas a menudo son parte de la bendición. Con la mirada en el horizonte, los latidos de su corazón marcaban el inicio de una nueva etapa. María se dio cuenta de que el cambio no solo dependería de la respuesta de su hermana, sino de cómo ella estaba dispuesta a amar incluso en medio de la dificultad. Lo que está por venir cambiará todo, se dijo para sí misma. Mientras la noche se hacía más oscura y la luna brillaba por encima, María sabía que la historia apenas comenzaba.
Un soplo de emoción la recorría. Las señales estaban allí, y el tiempo de la sanidad, la restauración y el milagro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Estaría lista para enfrentar lo que vendría, con fe activa y un corazón dispuesto a sanar. María se sentó en la mesa de su cocina, un espacio que había sido testigo de tantas risas y lágrimas. Se sentía diferente, como si cada rincón estuviera cargado de esperanza. Afuera, una brisa suave acariciaba las hojas de los árboles, y el canto de las aves parecía un himno de alabanza, alentándola a dar el siguiente paso. En su corazón, la decisión de sanar su relación con su hermana la impulsaba a tomar acción. Mientras el reloj marcaba las horas, comenzó a recordar momentos compartidos, risas perdidas y sueños olvidados. Su hermana siempre había sido su confidente, su primera amiga, pero el dolor había creado un abismo entre ellas. Es hora de construir puentes, pensó María, sintiendo su corazón palpitar con fuerza, se levantó y preparó una pequeña merienda. Sabía que invitar a su hermana a casa era un acto de amor, un paso hacia la reconciliación. Servir un té caliente y unas galletas era un símbolo sencillo, pero lleno de significado. En cada movimiento, en cada aroma que llenaba la cocina, María oraba en silencio. Dios, guía este encuentro. Que mis palabras sean dulces y sanadoras, murmuró mientras acomodaba los platos. El tiempo se sentía valioso, cada segundo un susurro de lo que estaba por venir. Y la sombra de la ansiedad no pudo evitar asomarse de nuevo, ¿y si no recibe mi amor? ¿Y si este intento falla? Sin embargo, decidió enfrentarse a esas dudas. La fe es como una semilla, debe ser sembrada para florecer, se recordó a sí misma al dar el primer trago de su taza de té, el sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Con el corazón latiendo fuertemente, respiró hondo y fue a abrir la puerta. Allí estaba su hermana, con una expresión que oscilaba entre la protección y la vulnerabilidad. «Hola», dijo su hermana, y la voz temblorosa de ambas llenó el espacio. María la recibió con un abrazo, un gesto que expresó más de lo que las palabras podían transmitir. Por un breve momento, el mundo exterior desapareció, y solo existieron ellas dos. «Gracias por venir», dijo María mientras se sentaban. «He estado pensando mucho en nosotras y lo que hemos pasado». Cada palabra era un ladrillo que comenzaba a reconstruir el puente roto, las galletas fueron un buen inicio para romper el hielo, y con cada bocado, las risas furtivas comenzaron a fluir entre ellas. Como un río que renuévese, el amor empezó a brotar de nuevo, fluido y sincero. Conversaron sobre recuerdos, anhelos y poco a poco, el diálogo se volvió más profundo. «¿Recuerdas cuando solíamos soñar juntas sobre el futuro?», preguntó María, sintiendo que la distancia se desvanecía. Su hermana sonrió, y en aquella sonrisa, María vio destellos de la relación que habían alimentado en el pasado, sin embargo, el peso del dolor resurgió inevitablemente. Y, esa oscuridad no podía ser ignorada. «Debo ser honesta contigo», dijo María con la voz un poco temblorosa. «Me he sentido herida por lo que ha pasado. No ha sido fácil para mí, y quiero que hablemos de ello». El silencio llenó el espacio. Era un silencio pesado, pero necesario. Finalmente, su hermana la miró a los ojos y dijo: «Lo siento, también he pasado por un tiempo difícil. No sabía cómo acercarme a ti». Era un momento de revelación, una chispa de entendimiento entre corazones heridos. María sintió que había logrado abrir una puerta, pero los miedos no desaparecieron del todo. «Dios, danos la valentía para seguir adelante», pensó en su interior. Era consciente de que el camino hacia la sanidad no sería recto, pero aquel primer paso era significativo. Mientras compartían sentimientos y planes, María se dio cuenta de que su viaje espiritual estaba comenzando a entrelazarse de nuevo. La conexión restaurada, aunque frágil, era un milagro en sí misma. La sanación de su relación les traería momentos de luz cada vez que se miraran. Cuando la noche se sumía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, María sintió una creciente expectativa. «Esto es solo el comienzo», se susurró con la fe renovada. Miriam supo que lo que habían liberado. Ese día era solo el principio. Se sentó con la convicción de que, si bien los milagros pueden demorar, son tareas que valen la pena y que Dios las sostiene con manos amorosas. El murmullo de la vida continuaba, y María se dio cuenta de que su relato y el de su hermana estaban conectados de maneras que jamás habría imaginado. «¿Qué más tiene Dios reservado para nosotras?», pensó, dejando que esa nueva pregunta habite en su alma mientras la noche envolvía todo en un suave abrazo.
María despertó al día siguiente con una luz especial que parecía filtrarse por la ventana, como si el sol mismo estuviera sonriendo. Aún sentía el eco de la noche anterior resonando en su pecho. La conexión restaurada con su hermana no solo le traía paz, también una claridad que se reflejaba en su entorno. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina, transformando el ambiente en un hogar cálido y acogedor. A medida que las horas avanzaban, un propósito renovado comenzó a crecer en ella. Mientras tomaba su café, su mente reflexionó sobre lo que había sucedido. Hoy es un nuevo día, lleno de oportunidades y bendiciones. ¿Qué más debo aprender de esta experiencia?, se preguntó. La respuesta se deslizó en su corazón: agradecer. Decidió que sería bueno comenzar el día escribiendo en su diario, registrando cada pequeño milagro que veía a su alrededor. Con cada palabra que plasmaba en la página, María sentía como si una carga se aligerara. Agradeció por su hogar, por la reconciliación con su hermana, y sobre todo, por la fe que había crecido en su corazón. La gratitud es una llave, pensó, que abre puertas que estaban cerradas. Se sintió impulsada a hacer algo más, un acto de amor que revelara lo que había en su interior. En un arrebato de inspiración, decidió organizar un pequeño encuentro familiar en su casa. Una reunión donde todos puedan compartir y sanar, se dijo con entusiasmo. Llenó su mente de ideas sobre cómo hacer de esa reunión un espacio de amor y aceptación. Mientras pensaba en las recetas, el teléfono sonó. Era su hermana, dispuesta a colaborar con la organización del encuentro. María, esta idea es maravillosa. Me encantaría contribuir, dijo con una voz que transmitía emoción. Juntas comenzaron a planear qué platillos preparar, recordando viejas tradiciones familiares. La conversación fluyó con alegría, y cada palabra intercambiada reafirmaba el lazo que estaban reconstruyendo. Al terminar la llamada, un susurro suave reverberó en su alma. María cerró los ojos y oró: Señor, gracias por este nuevo comienzo. Te pido que este encuentro sea un espacio de sanación, no solo para mí y mi hermana, sino para toda nuestra familia. En ese momento, sintió una paz indescriptible, como si la presencia divina estuviera abrazándola. Los días siguieron su curso, y a medida que se acercaba la fecha del encuentro, la anticipación crecía abrumadora. María sentía que su fe se intensificaba. En sus oraciones, ella le pedía a Dios que cada persona que venía fuera tocada por su amor. Muéstrales, Señor, tu grandeza en cada abrazo, en cada sonrisa, añadía mientras organizaba los detalles finales. Finalmente llegó el día tan esperado. Cuando las puertas de su casa se abrieron, el bullicio y la risa llenaron el aire. Familias se abrazaban, y corazones comenzaban a abrirse. María los miraba y su corazón se llenaba de gozo. Todo era un reflejo de la obra de Dios en su vida. Todos, de alguna forma, estaban allí en busca de la luz y la sanación. Una hora después, mientras todos se sentaban a la mesa, María empezó a compartir su experiencia con su hermana, atreviéndose a hablar sobre su viaje espiritual. Dios siempre tiene un plan, incluso en medio del dolor, dijo al ver cómo sus familiares estaban completamente atentos. Las palabras fluyeron con una frescura renovada, y cada mirada de sus seres queridos brindaba apoyo. De pronto, una nube de oración se posó sobre el ambiente. Fue solo un instante, pero en ese momento, María comprendió que el verdadero milagro no solo era la reunión en sí, sino el amor desbordante que unía a todos ellos, ese amor que muchas veces se soslaya, pero que siempre está presente. Mientras los aplausos resonaban, María sintió que algo estaba a punto de suceder, un giro en la historia postergada de su familia. Y ahí, en medio de ese momento, se detuvo a pensar: ¿qué milagro nos mostrará Dios en esta nueva etapa que empieza? Esa pregunta encontró eco en cada corazón presente, abriendo un canal de expectativa. La noche prometía sorpresas y revelaciones. ¿Qué más tenía reservado Dios para ellos? La curiosidad palpitante en el aire sugería un nuevo capítulo en su viaje de sanación y fe. María se encontraba en la misma pequeña capilla donde había comenzado su viaje de fe, pero hoy el ambiente era diferente. El olor a incienso se mezclaba con las flores frescas y el canto de alabanzas llenaba el aire, transformando la atmósfera en un refugio divino. La comunidad había vuelto a reunirse, ahora con corazones rebosantes de esperanza y alegría. Habían experimentado lo sobrenatural en los últimos 40 días, y el eco de los testimonios resonaba en cada rincón. Juanito, completamente recuperado, correteaba entre los fieles, su risa era música para los oídos de su madre. María,
con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos, veía cómo su hijo regresaba a la vida, iluminado por la fe que había mantenido en medio de las tormentas. El pastor Miguel, de pie en el altar, alzó la vista y habló con un fervor que electrizaba el ambiente. Hermanos, hoy celebramos no solo la sanidad de Juanito, sino también la dulce restauración de relaciones que Dios ha traído entre nosotros. Él es fiel y su poder no tiene límites. Las palabras del pastor resonaron profundamente en María. Recordó cada oración, cada clamor sincero en los momentos de incertidumbre, y cómo cada señal profética la había guiado en su camino. La comunidad, unida en fe, había perseverado en las promesas divinas. La primera señal ha manifestado sanidad. La segunda señal fue la restauración de relaciones, gritó el pastor, y una ovación de amén estalló en respuesta. María sonrió al recordar la reciente reconciliación con su hermana, las risas compartidas y las lágrimas sanadoras que habían construido puentes donde antes había solo dolor. A medida que escuchaba, su corazón se llenaba de emoción. La tercera señal, que trajo abundancia, se manifestaba en las oportunidades laborales que comenzaron a llegarle, sorprendiendo incluso a su escéptico hermano Antonio, que ahora abrazaba la fe sin reservas. Era un testimonio vivo de que Dios opera incluso en los corazones más duros. María se perdió en sus pensamientos por un momento, agradecida por cada pequeño milagro. Allí, rodeada de amigos y familiares, comprendió que no solo había ocurrido un cambio en su vida, sino en toda su comunidad. Aquellos que una vez se sintieron perdidos y solos ahora compartían historias de fe y esperanza. Y hay algo más, hermanos, continuó el pastor, la cuarta señal, la provisión divina que nos llena de sorpresa. Dios siempre proveerá lo que necesitamos. El ambiente estalló en aplausos y júbilo. María recordó cómo, semanas atrás, no tenía idea de cómo pagar las cuentas, pero de repente las cosas comenzaron a fluir, las soluciones aparecieron como manantiales en el desierto. Era el trabajo de Dios. En su corazón aún latía una pregunta, como un rayo de luz que buscaba camino: ¿cuáles son las bendiciones que vendrán? Sin embargo, cada señal de esperanza la empujaba más allá del temor. Teniendo fe, sabía que cada día traería su propio testimonio. La quinta señal se proclamó como libertad de cadenas. Hoy, Dios desata de los corazones las angustias ocultas y las tristezas del pasado, gritó el pastor, mientras los fieles alzaban las manos, dejando ir cargas que llevaban durante años. María se sintió parte de ese movimiento. Era un momento divino que limpiaba cosas viejas, permitiendo que nuevos comienzos brotaran. La atmósfera se tornó aún más intensa y vibrante, y María se unió a los demás en alabanzas, sintiendo cómo la presencia de Dios se hacía real en cada alabanza sincera. Había un sentido profundo de comunidad, un abrazo espiritual que abrazaba a cada persona presente. Con cada palabra destellante del pastor, las promesas se hicieron cada vez más grandes. La sexta señal será transformación, declaró, y María sintió que su propio viaje era un reflejo de esa promesa. Cada desafío, cada lágrima, las había moldeado, y este capítulo era solo el comienzo. Dios está obrando en ti, y lo que ha comenzado, lo completará, pensó aterrizando en la esperanza. Y finalmente, el pastor levantó los brazos hacia el cielo y, en un acto de anticipación profunda, proclamó, la séptima señal, el anhelo hecho realidad. Aquello que han deseado con fe, será entregado en este tiempo. María no pudo contenerse, un grito de gloria a Dios emergió de sus labios, una respuesta sincera al llamado divino que guiaba su vida. Mientras la congregación estallaba en alabanza, María sintió la calidez de una paz sobrenatural envolverla. Sabía que su vida estaba siendo transformada, que los vínculos que había trabajado con tanto esfuerzo florecerían como flores primaverales. La vida le prometía nuevas oportunidades y propósitos. Regresó a su hogar aquella noche, sintiendo que Dios no solo había trabajado en su vida, sino también en la de cada persona presente en la capilla. Era un nuevo amanecer para todos ellos. La luz del día siguiente prometía ser diferente, una continuación del milagro que habían empezado a vivir juntos. Mientras se acurrucaba junto a Juanito en la cama, María susurró una oración silenciosa. Gracias, Señor, por cada bendición. Gracias por las señales de esperanza. Estoy lista para todo lo que traiga este nuevo tiempo. La noche se cerró suavemente sobre el pueblo, y María estaba en paz. Había aprendido que las riquezas sobrenaturales no eran solo materiales, sino sobre todo, espirituales. La conexión con Dios, la sanidad, el amor restaurado y la comunidad vibrante eran las verdaderas riquezas que llevaba en su corazón. El tiempo de la intervención divina había comenzado, y con ello, un nuevo capítulo repleto de asombro y fe. Los días venideros prometían más de lo que habían imaginado.
Era el momento de actuar, de confiar y de celebrar la vida llena de bendiciones y ahora, como mensaje urgente, necesito que tomes acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que otros también sientan esta poderosa manifestación. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque tu voz es vital. Y por favor, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir la luz de Dios con el mundo.